buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda 1745 durante la última revuelta jacobita y que la podéis encontrar para si la queréis adquirir en la Casa de Libros, el Corte Inglés o en Amazon. También deciros que si Dios quiere el 19 de abril en la Asociación Santo Ángel de Barcelona, que está en la Plaza Concilio de Trento, voy a presentar esta obra, este libro, La pelirroja rebelde, junto a mi compañero de despacho José Donaire, que va a dar una conferencia sobre la sucesión a la corona de España durante 1714. Todo aquel que quiera acudir será sobre las 6 de la tarde, será bien recibido. Entonces, en mi canal hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble plebeyo, El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores, como El Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. También he abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado, es un gran amante de la literatura, y la última intervención que grabamos, que fue grabada, fue en la Casa Andalucía en Barcelona, este mes de febrero pasado, cuando hubo una exposición taurina y él actuó como mediador. Entonces, también hago novelas espontáneas, esto es de viva voz, como La Torre de Piedra en la Costa y Castillo de la Imaginación. Seguramente deciros también que el día 23 de abril, que se celebra el Día Internacional del Libro, estaré en la Casa Madrid, Dios mediante, que está en la Casa Madrid en Barcelona, que está en la calle Osias Mar 37, ya, bueno, estaré en el stand de los libros y bueno, estaré a vender el libro La pelirroja rebelde, Belén al Caballero y, evidentemente, no solamente estaré yo, sino seguramente otros escritores y todo aquel que quiera venir pues será bien recibido. Y ahora, siguiendo con la Biblia y la palabra de Dios, voy a hablaros de un tema que es muy importante, muy trascendental, como todas pues todo lo que se habla en la Biblia, todos los temas de la Biblia y los libros de la Biblia, que son importantes desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en realidad es una guía para nosotros, una instrucción que siempre nos sirve a los seres humanos, sobre todo los que creemos en Dios y somos cristianos, y es el confrontar un poco lo que es lo que dice la palabra de Dios con lo que dice la ciencia. Últimamente, pues estamos viendo que se están haciendo muchos descubrimientos y averiguaciones sobre temas que se hablan en la Biblia, restos arqueológicos y tal, y le están dando la razón a la palabra de Dios. Pero también es verdad que en muchas ocasiones pues difieren de la palabra de Dios, niegan la palabra de Dios, intentan, sobre todo con el tema de la evolución, intentan desfigurar un poco lo que dice la Biblia o decir que eso son leyendas o eso es mitología. Y entonces yo quería hacer esta reflexión, esta conferencia sobre lo que realmente nos interesa a los seres humanos, que es seguir la palabra de Dios porque Él nos ha creado y por lo tanto mejor que Él no hay nadie que sepa lo que es el ser humano, lo que nos da el futuro, porque solamente lo sabe Dios al 100%, y que tenemos que confiar en Él. Ya dije las razones por las cuales se debe confiar en Dios. Entonces, la ciencia es algo empírico, algo que se basa en los 5 sentidos y que hoy te dice blanco y mañana dice negro. Por eso vemos como lo que hace 50 años admitía la ciencia, pues hoy no la admite porque se han hecho otros descubrimientos. Pasa con los famosos planetas, que hoy este es planeta, mañana no es planeta, y pasa con muchas cosas. Y referente a la palabra de Dios tenemos que tener la suficiente astucia y la suficiente perspicacia para darnos cuenta de quién tiene realmente la razón. Es decir, no estemos pensando en que porque la ciencia está examinando con sus grandes aparatos y la gran tecnología y los grandes avances que ha habido, cosas que puedan ir tanto a favor como en contra de lo que es la palabra de Dios, tenemos que tener esa perspicacia, esa astucia para realmente reconocer que la Biblia es la que tiene la razón y es donde está la verdad, le guste a quien no le guste y lo admita a quien lo admita.
Yo digo que un cristiano tiene que tener convicciones y defender la palabra de Dios. Ayer, por ejemplo, estuve con unos amigos y bueno, pues en el medio de la conversación salió la palabra de Dios y yo decía que la política evidentemente no nos va a salvar de nada, sino que cada vez va a ser peor. ¿Por qué? Porque lo dice el Apocalipsis, la palabra de Dios, y que solamente hay un hombre que es el Mesías, que es Yeshua Mashiach, que es Jesucristo, que es el único el que nos va a salvar de todos los males de este mundo, porque vino a la tierra para de alguna manera salvarnos de ese pecado y de esa esclavitud del pecado que empieza con la desobediencia en el jardín del Edén. Pero que todo esto, que mucha gente te dice, bueno, esto yo te respeto, está muy bien lo que dice, tal, pero yo no creo en esto. Y te empiezan a decir que el libre albedrío, pues yo no creo en el libre albedrío y tal, sin darse cuenta que lo que están diciendo no tiene lógica ninguna. Es decir, el ser humano tenemos la suerte de que Dios, en su sabiduría y en su soberanía, le plació Él darnos esa libertad para poder elegir entre el bien y el mal. Eso es el libre albedrío. Y se lo dio también a los ángeles, como se los dio a los demonios. Por lo tanto, esa libertad de que yo puedo elegir entre el bien y el mal hace que Dios le tenga en una mayor consideración porque ha querido que yo le quiera porque le tengo que querer, ahí digo, porque yo le quiero querer, no porque le tengo que querer. Como los padres, lo mismo, los padres no pueden obligar a sus hijos a que les quieran. Entonces, esto nos hace ver cuál es la diferencia básica entre lo que es la ciencia y lo que es la palabra de Dios. Es verdad que ha habido muchos científicos, como Isaac Newton y otros, Pascal, que eran creyentes, Albert Einstein, que creían en la palabra de Dios, y eso lo reflejan sus escritos y influyeron en sus generaciones. Pero ha habido otros que han negado la palabra de Dios, otros como Stephen Hawking, sí, diciendo que había algo en el universo, había una fuerza, pero realmente no estaban diciendo que estaba Dios ahí. Por eso cuando dicen, bueno, el universo, no, el universo lo creó Dios, es la obra de Dios. Y tenemos que tener unas ideas claras, porque la ciencia es la obra del hombre. Mientras que en la Biblia está la palabra de Dios y nos va diciendo cuáles son las cosas que realmente tenemos que entender. Hace poco tiempo he recibido un comentario favorable respecto de lo que es el cristianismo, la palabra de Dios, y una persona que no es española me ha dicho que, bueno, que estaba muy bien lo que estaba explicando y tal. Yo lo único que quiero es que la palabra de Dios llegue a todas partes y que la gente confíe en Cristo y confíe en Dios. Este es mi deseo. Disto mucho de ser sabia y de la sabiduría, porque la sabiduría solo la tiene Dios. Y el temor de Dios es lo que nos acerca a la sabiduría. Por lo tanto, me agrada que la gente acepte el cristianismo, que se acerque a Dios, porque esto es lo que yo pretendo. Pero todo esto, los comentarios favorables nos agradan a todos y lo agradezco, pero agradecerle siempre al Padre, agradecerle a Jehová Sebaot, agradecerle a Jesucristo y agradecer que nos dejó la Biblia, que es la instrucción y la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos y como creyentes, y realmente lo somos, vamos a ser embajadores de Jesucristo y vamos a predicar la palabra de Dios. Esta es la función que tenemos, adorar a Dios y darnos cuenta de que aquí estamos para algo. Las grandes preguntas que a lo largo de los siglos y los milenios ha hecho la humanidad están respondidas en la palabra de Dios. No hay nadie que tenga la verdad absoluta, solamente Cristo. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. No hay otro para ir hacia Dios. Todo lo demás está adulterado, está la gente confundida, y no lo digo en un sentido de, como diría yo, de agresividad, de decir tal, no, en un sentido de cariño, de que hay gente que está realmente confundida y lo que tiene que hacer es ir hacia la palabra de Dios, porque ahí nos responden todas las preguntas. Entonces, la ciencia, que muchas veces la necesitamos, yo no digo que no, por los grandes avances que ha habido, tengamos cuidado y tengamos ojo
para no dejarnos influenciar e influir por esas tendencias que van en contra de la palabra de Dios y que lo único que pretenden es tratar de explicar, es como aquello del humanismo y el humanitarismo, ¿no? Tratar de explicar lo que son las cosas de la vida bajo el prisma de la mentalidad humana, que realmente no ha creado nada y que además somos finitos y somos mortales. Por lo tanto, tengamos presente, tengamos la seguridad de que la palabra de Dios es real, de que todo lo que se explica nos sirve a esta generación que estamos viviendo y que además nos da una paz, nos da una seguridad que no nos la da ninguna persona, ningún grupo político, ninguna organización, nadie. Y que ahora que estamos ya llegando al tiempo del fin, aunque evidentemente no estamos en el tiempo del fin, nos estamos ya acercando, todas esas cosas que están ocurriendo, que no puedo dejar de decirlas, como esa sequía tan espantosa que estamos sufriendo, estamos en marzo y casi parece que estamos en verano, con unas temperaturas exageradas, con la falta de agua, que España se está muriendo de sed, sobre todo lo que es el Mediterráneo y otros sitios y otros países, el hemisferio norte, pero es que está ocurriendo en todos los sitios. Esa suciedad, esa contaminación que hay, ese calentamiento global, esas alergias, que cada vez hay personas más alérgicas. ¿Por qué? Porque hay contaminación, porque los árboles los están talando. He leído hace poco que el Amazonas, que es el pulmón del mundo, la mitad ya está echado a perder. Nos hemos cargado hasta el Amazonas. ¿Por qué? Porque hay intereses creados de hacer urbanizaciones, de especular con los terrenos, de la madera, de tal. Y esto es una cadena, es como una bola, es como la luz, ¿no? Esa bola de nieve que va corriendo y se va haciendo cada vez más grande, que no se puede ya parar. Por eso está bien que haya organizaciones que, sobre todo de jóvenes, que están intentando por todos los medios, los que se llamaban antes los verdes y se siguen llamando, ¿no? Los ecologistas, que están tratando de advertir al mundo, cuidado que vamos hacia la destrucción. Nos estamos cargando los mares, están contaminados, está contaminado el aire, está contaminado todo, los alimentos contaminados. Por eso está subiendo tanto el precio de los alimentos, aparte de la guerra, evidentemente, de Ucrania y otras barbaridades que hay. La caída de las acciones, la caída de la banca, todo está revuelto. Y en este medio y en este caos, ¿a quién vamos a creer? ¿Al hombre? El hombre no tiene la respuesta. Evidentemente, cuando venga el Apocalipsis, cuando venga en el Apocalipsis el hombre de perdición, que es el anticristo, Satanás encarnado, ese sí que va a tener respuestas a todo. Porque él va a estar dotado de una sabiduría que no es la sabiduría humana. Y va a tratar, en esos 7 años que nos dice la Biblia, esta semana que son los 7 años, va a tratar de resolver todos los problemas, va a hacer milagros, muchos le van a confundir con Cristo, el falso Cristo, el anticristo, y muchos se van a ir detrás de él, incluso gente que estaba elegida por el Señor. Por lo tanto, abramos los ojos porque esto no puede mejorar. Yo cuando escucho a la gente decir, bueno, es que esto vamos a tener fe en que va a mejorar. Esto no va a mejorar, esto va a empeorar. ¿Por qué? Porque esto no tiene solución. Luego, ahora, parémonos y digamos, tengo confianza en Dios. El justo está como un león parado ante Dios y no teme nada. ¿Quién como Dios? ¿A quién temeré? Si estamos de paso, es igual. Dios está con nosotros. Seré como un escudo para ti, le dijo Abraham. Vemos la protección que le dio a Daniel, vemos la protección que le dio a Noé, vemos la protección que le dio al rey David. Y cuando uno es justo, cuando uno cree en Dios, cuando uno realmente confía en el Señor, se mueven esas fuerzas espirituales, que son las fuerzas del bien, los santos ángeles de Dios. Dios los manda para darnos un mensaje de consuelo. Daniel, que he hablado muchas veces de él, este gran profeta de Dios, estuvo en un mundo que estaba plagado de porquerías, plagado de tentaciones, de pecados y de peligro. Un chico joven
que se consagró a Dios. Y la cantidad de inmundicia, de pecados, de peligros que tuvo. Recordemos cuando le meten en la fosa de los leones. Y como Dios le levanta por encima de todos los demás y lo convierte en alguien poderoso. Él que no quería ningún poder. Por eso, cuando vemos a estas personas o somos vanidosos y queremos que nos den un puesto de honor en todos los sitios, porque esto es propio del hombre, el tratar de destacar entre la multitud, y vemos estas cosas, decimos, ¿pero realmente vale la pena? Pues no. El hombre no está hecho para la gloria es para Dios. Y cuando vemos personas, al contrario, que han tenido una gran gloria, un gran poder, un gran éxito, y se lo ofrecen a Dios, ese sí que realmente ha entendido lo que es la palabra de Dios. Cualquier triunfo que tengamos en la vida, le tenemos que dar las gracias a Dios y se lo ofrecemos al Señor. Y así nos irá bien en la vida y así es como andaremos bien en el camino de la vida. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ninguna gloria, no tenemos ningún poder, no tenemos ninguna fuerza. Vemos los gobernantes como hoy están aquí, mañana están allá y van desapareciendo. Vemos grandes hombres de la Biblia, vemos grandes hombres del mundo, perdón. Y cuando comparamos a esos hombres que el mundo, que la humanidad ha elevado la categoría casi de dioses, los famosos dioses con pies de barro, y los comparamos con los grandes hombres de la Biblia, vemos ya la diferencia. Abraham fue un gigante, Moisés fue un gigante, Noé fue un gigante, que superaron a todos los demás. Y Dios nos da el ejemplo de estos grandes hombres y mujeres de la Biblia para que veamos lo que Dios puede hacer con una persona cuando confía en Dios. No solo ya es una bendición para ellos, sino para los demás. Dios utiliza a estas personas para bendecir a otras y para llevar la palabra de Dios. Y esto es lo que un cristiano debe hacer. Mientras vivieron los grandes reyes de Israel, Josafat, Ezequías, el rey Josías, todos estos reyes que confiaron en Dios, su pueblo fue un pueblo feliz. Cuando el pueblo de Israel estaba con Dios y obedecía a Dios, tenía unas grandes bendiciones. Recordemos cuando en el Éxodo Moisés conduce a su pueblo a la tierra prometida y pasan por el Mar Rojo, el milagro tan extraordinario que hace Dios. Seca el río para que ellos puedan pasar, en el mar, perdón, y pasan ellos. Y cómo ahogó a los egipcios. Entonces recordemos que esto es un gran ejemplo de lo que Dios puede hacer. Dios tiene una potencia, Dios tiene un poder que no lo tiene nadie. Entonces, aunque alrededor nuestro empecemos a ver cosas desagradables, enfermedades, amenazas por todas partes, cosas malas, es el momento de mirar hacia arriba y decir, Señor, en ti confío. Tenemos el ejemplo, yo ya lo he dicho muchas veces, del famoso rey Ezequías, cómo esa fe que tuvo ese rey es lo que le hizo que Dios lo protegiera y hiciera el gran milagro. Es un querubín, cuando el querubín mata a los 185.000 asirios que ya habían rodeado la ciudad de Jerusalén. Y gracias a esa fe que tuvo, fueron protegidos por Dios y ya los asirios desaparecieron. Por lo tanto, recordemos que todo lo que nos venga de fuera, eso no nos va a dañar si tenemos la fe en Dios. Tenemos que orar. He dicho que la oración es el arma más grande que tiene un cristiano porque hace mover las fuerzas espirituales del bien y del mal, esa lucha que tenemos en la mente. Y luego es cuando Dios se levanta de su trono y manda a sus emisarios, que son los santos ángeles, para que nos manden mensajes, para que responda a nuestras oraciones y para que nos ayuden. Los ángeles son ministros de Dios que obedecen a Dios y nos ayudan, son consiervos nuestros. Y cómo lo vemos a lo largo de la Biblia. Aunque no les veamos físicamente, sabemos que Dios los envía para ayudarnos cuando tenemos fe en Él. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guía y los protege. Por tanto, y ya termino con esto, no creamos a los hombres, sino creamos a Dios.
porque el hombre es finito, el hombre por mucha sabiduría que tiene, no tiene la sabiduría de Dios, no tiene poder, no tiene fuerza y tarde o temprano se termina. ¿Y de qué nos sirve ganar todo el mundo si al final perdemos nuestra alma? Esto es una reflexión que yo quería hacer. Por eso, creamos la palabra de Dios, creamos la Biblia, leamos la palabra, porque eso nos va a dar una fuerza que no es nuestra y que Dios nos va a prestar. Sosteneos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando tenemos preocupaciones, todos tenemos problemas. Mentira el que diga que no los tienes, que todo es que ya te levantas y ya tienes problemas. Quien dice una enfermedad, quien dice angustias del mundo, aunque nosotros no los tengamos, alrededor nuestro ya hay personas que están sufriendo y nos están de alguna manera pidiendo ayuda o nos están a nosotros preocupando si realmente les queremos. Aunque no sean nuestros, aunque no sea nuestra familia, nuestros amigos, nuestros seres queridos, pero son personas y nosotros debemos preocuparnos por las personas. No solo por nosotros, porque eso se llama egoísmo, y orar por las personas que vemos, sobre todo, no solo los que están cerca de nosotros, sino los que están fuera de nosotros. Y cuanto más veamos esta decadencia, esta basura, esta desgracia alrededor de todo, sabemos que Cristo está cerca. Nuestro Señor se está acercando. Por lo tanto, en vez de desesperarnos, de angustiarnos, como hace el que no cree en nada, lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, alegrarnos porque nuestro Señor está cerca, porque el fin se acerca. Pero no me refiero a que todo se hunda, no, me refiero a que se está cumpliendo la palabra del Señor, a que es fiable la palabra de Dios y que Jesucristo viene por nosotros. Y tengamos esa seguridad, tengamos esa confianza y tengamos esa fe. Porque no hay nada en este mundo que valga la pena como vale el estar siendo embajador de Jesucristo, teniendo fe en la palabra de Dios y la protección del Señor y las bendiciones que Dios nos da, que valen mucho más que el oro, que la plata, que los millones, que la gloria y que todo lo que tiene este mundo, que además este mundo es caduco, este mundo se va a terminar y Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esto es un poco lo que yo quería decir. Y gracias por escucharme.